Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Brain Gym. Hoy vamos a hablar un poco de cuál es nuestra metodología, cuáles son nuestros objetivos, a qué le damos importancia y de esa manera ustedes entender un poco por qué hacemos las cosas como las hacemos y recomendamos lo que recomendamos en el caso de las inversiones. Además vamos a hacer un repaso sobre el mercado que ocurrió de ayer a hoy, del último análisis, y darle un poquito de perspectiva en base a la metodología que nosotros aplicamos. Este Brain Gym es parte del programa Premium de Trading, así que están invitados a suscribirse, a empezarlo, a que puedan entender un poco cómo ustedes pueden tomar sus propias decisiones de inversión, cómo ustedes pueden generar riqueza pasiva haciendo inversiones, haciendo trading ya un poco más activos. Bueno, sin más, un poco de qué se trata esto. Nosotros tenemos, digamos, tres pivotes fundamentales. El primer pivote son las herramientas que utilizamos para realizar operaciones. Las herramientas que nos permiten entender específicamente qué oportunidad se puede estar presentando en el mercado. Y esa herramienta se une con las oportunidades que nos interesa explorar y operar, además de, en particular, el mercado, el movimiento que el mercado manifiesta. Entonces, estos tres pivotes en conjunto nos permite tomar decisiones. En el fondo, esa gran esfera que las envuelve a las tres, es el plan que nosotros vamos a desarrollar, es el plan de trading que nosotros vamos a desarrollar. Un plan que utilice las herramientas, identifique los movimientos y a partir de ahí busque las oportunidades. Adicional a esto, digamos en una dimensión distinta, está la psicología del trader. Y no menos importante, el riesgo, la gestión y la gerencia del riesgo. Entonces, con una metodología que está consciente de los movimientos, aplica las herramientas apropiadas e identifica las oportunidades y además tenemos los aspectos de la psicología de trading bien manejados y además controlamos el riesgo, entonces no queda otra que buscar la consistencia en la operación con un plan bien probado para que ya tengan ustedes una forma de operar el mercado de una manera consistente, que ese es el objetivo después de todo. Desde el punto de vista de las herramientas, bueno, muchas de las herramientas visuales que aparecen en los gráficos tienen que ver con identificar soportes y resistencias. No estoy diciendo que dibujar una línea horizontal de soporte o una línea de resistencia es suficiente para operar el mercado. Lo que hemos hecho nosotros en nuestra metodología es que hemos identificado que esas herramientas visuales que se utilizan en el gráfico identifican soportes y resistencias. Las líneas de tendencias identifican soportes y resistencias. Las medias móviles identifican soportes y resistencias. Las bandas de Bollinger identifican niveles de soporte o resistencia junto con volatilidad, por ejemplo. Y así sucesivamente. Se van a encontrar con muchas herramientas que se utilizan en el gráfico, que se utilizan principalmente para identificar niveles de soporte o resistencia. Y por eso nos parece que resume el objetivo del análisis técnico en el sentido de identificar lugares donde el mercado puede rebotar o puede romper. Y eso nos lleva a uno de los siguientes puntos. En el caso del movimiento, va a ser identificar si el movimiento del instrumento es un movimiento en tendencia y tiene su propia forma de operar, o es un movimiento lateral, que también tiene su propia forma de ser operado. Entonces ahí tenemos soportes y resistencias que se aplican en movimientos laterales o en tendencia. Y de esa manera tenemos opción de operar en cualquier situación del mercado. Y las oportunidades que vamos a identificar son los rebotes o rompimientos. Es decir, nosotros vamos a operar un instrumento cuando identificamos un rebote en un nivel de soporte o resistencia, ya sea en un movimiento en tendencia o en un movimiento lateral.
o inclusive también podemos operar un rompimiento, ya sea de un soporte o una resistencia, ya sea de un movimiento lateral o en tendencia. Y la idea precisamente es que esos soportes y resistencias me sirvan como niveles donde yo voy a identificar esas oportunidades. Y esto nos une con el aspecto de gestión de riesgo. El trader, en trading en general, es muy importante proteger las posiciones, proteger cada operación que se realiza, utilizando, por ejemplo, los stop loss. Pero la forma de proteger stop loss es precisamente utilizando los soportes y las resistencias. Colocar posiciones y permitir que el mercado las proteja significa colocar las operaciones en lugares donde el mercado rebota, pero tomando en cuenta que debe haber un soporte o una resistencia cercana y nuestra orden de protección va a estar detrás de esos niveles de soporte y resistencia. Nos gustan muchísimo, por ejemplo, los niveles de soporte y resistencia del gráfico diario, que es la referencia para operar el resto de los gráficos. Entonces, ahí es muy importante entender dónde está el soporte y la resistencia en gráfico diario utilizando cualquier indicador técnico que a ustedes les guste para identificar estos posibles niveles de soporte y resistencia que se pueden presentar en mercados en tendencia o laterales y a partir de ahí tomar posiciones que van a ser protegidas por esos niveles. Y ese es el aspecto, digamos, más importante, gestionar el riesgo, pero hay que gestionarlo frente a un plan que considere las herramientas que vamos a utilizar, que considere los tipos de movimientos que presenta el mercado y utilizando esas herramientas en ese tipo de movimientos de mercado, identificamos las oportunidades cuando se producen señales, cuando se producen acciones concretas, movimientos específicos del mercado que me señalan una idea de que puede rebotar o una idea de que puede romper. Y entonces ahí es que vamos a tomar las posiciones. Entonces vamos a ver, por ejemplo, partiendo del análisis que hicimos ayer, cómo va el mercado. Partiendo del análisis que hicimos ayer, por ejemplo, en el caso del SP500, acá tenemos que hoy tenemos una vela que ya está entrando en terreno, en el terreno del movimiento lateral previo, es decir, ya superó lo que podía haber sido resistencia, la está superando hoy. Entonces ya hay una señal específica. Está rompiendo, fíjense que la vela rompe el nivel 2625. Y una vez que ven eso, lo podemos ver en menor temporalidad, específicamente en gráfico de 4 horas. Ayer les comentaba, para tomar una posición larga, después que vimos una pequeña vela que estaba superando el nivel, y hoy justo se genera un alto más alto. Cuando se genera un alto más alto, siempre revisamos nuestra línea de tendencia y las ajustamos al bajo previo, al alto más alto, que no toque las velas previas, es decir, que represente el movimiento que el mercado viene realizando. Entonces, ya tenemos un rompimiento dentro del rango, eso nos da una idea de entrar largos. Entonces, ¿cómo se aplica la metodología que acabamos de mencionar? Con una vela decidida en ese terreno, entonces nosotros tomamos una posición larga y dejamos nuestra protección en el soporte previo, que en este caso sería, vamos a verlo, sería este bajo que es 25.95. Entonces, en 25.95 colocamos nuestro stop y mantenemos una posición larga desde 2638 y a partir de ahí vamos a buscar dentro de ese rango, vamos a ver el gráfico diario. Dentro de ese rango, fíjense que el siguiente nivel es 2815. Entonces nosotros vamos a intentar tomar una posición larga, en este caso, que va a permitir operar dentro de este rango en el cual ya había transitado el SP500.
y colocar nuestra orden de protección, tal cual como lo acabamos de ver, en el soporte del gráfico de 4 horas, que el bajo es 25.95. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, una acción concreta de operación, utilizando justo las herramientas que acabo de mencionar. En el caso del mercado alemán, bueno, estamos en gráfico de 4 horas, se mantiene el movimiento lateral que estábamos discutiendo ayer. Yo le agregué una línea como para denotar una especie de triángulo ascendente, una recomendación en relación a todos estos patrones que son triángulos, que son banderines, que son movimientos laterales. La idea no es darle un sesgo al indicador, al patrón visual de precio. Es decir, a veces vemos el triángulo y dice es ascendente, entonces debe romper al norte. No, no necesariamente. Cualquier patrón de este estilo, donde tenemos dos líneas que encierran el movimiento del mercado, básicamente están caracterizando algún tipo de movimiento lateral. Y los movimientos laterales se operan en la dirección del rompimiento que se produzca, ya sea al norte o ya sea al sur. Es decir, si él está lateral, entonces nosotros vamos a operar, si rompe al norte, vamos a operar en largo. Y si rompe al sur, entonces vamos a operar en corto. En este caso, él se mantiene todavía en un movimiento lateral y lo que vamos es a esperar a que él con decisión rompa ya sea la resistencia y tomemos un largo, o rompa el soporte y tomemos una posición corta. En el caso, por ejemplo, de Netflix, bueno, hizo un salto, pero la vela es alcista, la vela de cierre es alcista, se mantiene ascendiendo agresivamente, no ha mostrado mayor decisión para descender, esto todavía tiene perspectiva alcista. Aquí podemos dibujar en este gráfico diario, en este alto que tenemos, la línea de tendencia bajista, que ya fue superada. Aquí tenemos la línea de tendencia bajista y también podríamos dibujar una línea más interna, la que rompe el mercado, que nos da una idea de un retroceso. Como mencionamos ayer, este movimiento ha venido venciendo resistencias una a una, entonces el mercado ha ido dando señales de movimiento al alza. La próxima estación es 374, que es la resistencia siguiente. El nivel de precio que el mercado previamente no logró superar y podría ser de nuevo un nivel de resistencia. En el caso de Bank of America, sigue ascendiendo, una vela de decisión al alza. Entonces acá estamos en soporte pasado. Fíjense, estas velas previas que rebotaron alrededor de ese nivel y después que fue soporte se convirtió en resistencia. Y ya hoy la está superando. Ya está superando el nivel. Bueno, aquí tenemos, recuerden que es una banda, es una zona, pero aquí vemos una vela que ya está superando al menos esta línea que hemos dibujado para ustedes a nivel de 28.79, 28.80. Entonces, esto tiene, con el movimiento del día de hoy, tiene señal de que va a continuar ascendiendo, tiene intención de continuar ese ascenso. El dólar index, por su parte, en este gráfico, vamos a temporalidad de 4 horas, está generando muchas mechas. Y las mechas nos dan idea de, en este caso, de indecisión, de un movimiento más lateralizado. Entonces nosotros vamos a verlo en 1 hora y se dan cuenta que al menos el movimiento reciente se mantiene respetando la resistencia en 95.86 y respetando un soporte de corto plazo en 95.61. Es un rango bastante estrecho. Entonces el dólar index está moviéndose de lado justo ahora. Vamos a quitar algunas de estas líneas para limpiar y que se vea la situación que nos está interesando visualizar.
Ahora vamos a ver el Bitcoin. El Bitcoin se mantiene lateral, pero ha generado, y en el día de hoy generó una mecha larga. Lo habíamos comentado en un video previo, una mecha larga en soporte es para tomar una posición larga, en este caso una posición larga de corto plazo. Entonces esa posición larga de corto plazo alcanzó su resistencia muy cerca. Uno para tomar ganancia la toma antes de llegar a la resistencia. Y fíjense que luego de llegar a ese nivel se mantiene de nuevo generando mechas largas, entre 6, en este caso 34. Movimiento lateral reciente, mechas en soporte, mechas en resistencia, todavía no se ve mayor decisión para cambiar una perspectiva, ya sea alcista o bajista más decidida, está en movimiento lateral. En el caso del euro, una vela de indecisión, desciende levemente, todavía se mantiene entre las cuerdas, no ha generado mayor movimiento, sigue, digamos, en un movimiento bastante pausado, no ha hecho mayor cosa desde que lo vimos ayer. La libra, por su parte, sí generó, recuerdan que habíamos hablado de una posible resistencia, es soporte pasado, resistencia, con las mechas que están acá, y hoy genera una vela de decisión al norte. Y se sitúa justo debajo de esta línea bajista. Entonces, con esa decisión y estas largas mechas previas, nosotros consideramos que la libra tiene intención de continuar su ascenso. Y visto este rompimiento de esta línea que nosotros dibujamos ayer, entonces nosotros vamos a operar en largo esta libra y vamos a entrar, esto es para los chicos del taller, tomen esta posición, es un largo en la libra esterlina, en el pound, y vamos a dejar una orden de stop 50 pips por debajo de 1.2929. Y vamos a buscar las resistencias que están en el camino, como objetivos de tomar ganancias. Las resistencias que están en el camino son, en primer término, 1.3170, 1.3257, y muy cerca, 1.3297, 1.33 prácticamente. Entonces, bueno, a los chicos del taller, tomen esa posición. Recuerden, estamos entrenándonos en el proceso de tomar posiciones cuando vemos la señal. En este caso, como le decíamos en la metodología, acabamos de observar que parte de nuestras oportunidades se van a materializar en operaciones cuando nosotros identificamos un rebote o un rompimiento. Y aquí vemos un rompimiento de un nivel de resistencia que dibujamos. Entonces vemos la decisión, vemos el cuerpo de esa vela, entonces vamos a tomar la posición en largo. El movimiento reciente es un movimiento de ascenso y hacia ese es el movimiento que queremos aprovechar en esa oportunidad. Cuando observamos el dólar yen, también tenemos una situación similar. Ayer habíamos hablado de esta vela como un punto de oportunidad para entrar largos. Dijimos que dejaran una orden de stop, de protección, 50 pips por debajo. Aquí tienen 1.0903, que es el nivel que nosotros dibujamos. 50 pips por debajo, todavía la posición se mantiene. 50 pips por debajo es 1.0853. Aquí está nuestra orden de stop y estamos todavía en posición larga. Aquí vemos de nuevo una vela de decisión en gráfico de 4 horas en relación a ese rango previo. Entonces ese también sería otra señal para entrar largos y buscar tomar ganancias en 1.1140. Acá, en esta situación, el dólar yen nos está dando una idea de tomar una posición larga. Aquí estamos principalmente apoyándonos en un gráfico de menor temporalidad. El gráfico de 4 horas. Entonces fíjense cómo en 4 horas continuamos haciendo ondas ascendentes. Entonces, con estos rompimientos de resistencia vamos a nosotros también tomar posiciones, en este caso, en largo.
En el caso del gráfico diario, miren cómo se ve una gran mecha y un cuerpo que está superando el nivel previo de ese rango que dibujamos al principio de la semana. Así que esto nos da una idea de que puede continuar ascendiendo. Por último, vamos a ver el franco suizo. Por su parte, el franco suizo sigue ascendiendo. Aquí ya está cerca de alcanzar la resistencia. Así que bueno, venimos hablando de ascenso. Él está continuando su ascenso. Entonces, similar al dólar yen, están en pleno ascenso. Acá, digamos, no tenemos un lugar específico donde tomar una posición que podamos proteger. Y esta es una gran diferencia en relación a otras metodologías de trading. Cuando nosotros observamos el precio en medio de las cuerdas, no es el lugar que nos gusta operar. Nos gusta operar cuando se rompe la cuerda y colocamos nuestro stop por detrás. Y esa muralla china va a proteger nuestra posición. Esa muralla china me refiero a un soporte o una resistencia. Cuando el mercado está en el medio del soporte y la resistencia, si tomamos una posición, no tenemos un lugar donde colocar nuestra orden de protección que realmente permita que esa posición pueda desenvolverse sin ser alcanzada por el precio de forma prematura. Entonces, cuando estamos entre las cuerdas en la mitad del camino, en general nosotros no vamos a recomendar tomar una posición específica, a menos que nosotros estemos observando menores temporalidades, ondas en menores temporalidades, que ya sería un análisis de muy corto plazo de intradía. En este caso estamos en gráfico de 4 horas y en gráfico diario. Fíjense que nos mantenemos ascendiendo de acuerdo al movimiento previo. Entonces, ahí está la situación que se está dando en el dólar franco suizo. Bueno, hasta el video lo vamos a dejar hasta acá. La idea precisamente es que se animen a seguir como aprendices estas posiciones. No son recomendaciones específicas para tomar posiciones reales. Estamos en un proceso de aprendizaje, este es un proceso didáctico en el cual queremos darles una metodología, herramientas que les permita a ustedes tomar y aprovechar las oportunidades, pero son unas oportunidades bien específicas que van a requerir la paciencia y además la atención sobre lo que ocurre en el mercado para usar las herramientas de análisis técnico y operar rebotes y rompimientos cerca de soportes o resistencias para proteger las posiciones, y ahí es donde tenemos la fórmula para aplicar precisamente nuestra gestión y nuestra gerencia de riesgo. Cerca de los soportes y las resistencias es donde mejor podemos proteger nuestras posiciones. Bueno, que estén muy bien, que pasen buenas noches. Nos vemos en el próximo video.